Hola Iglesia en Casa, Shalom para todos ustedes. Bueno, este es el segundo servicio que emitimos desde acá, desde Villa de Leyva, Boyacá. Y queremos mandarles un fuerte abrazo a ustedes, a sus familias, decirles que les amamos, que estamos con gozo, que estamos tranquilos, que estamos alegres, que Dios se anticipa y ya nos había dicho que este año iba a ser un año atípico, específicamente en el inicio. Entonces, gloria a Dios por eso, porque Dios se anticipa. Y ayer estuvimos hablando precisamente que no nos ha dado Dios un espíritu de temor, ni de timidez, ni de cobardía, ni de amedrentamiento, ni de pánico, ni de que nos escondemos, sino precisamente que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hoy quiero hablar específicamente de un texto que está en Efesios capítulo 1 y es un texto que de hecho estamos en el reto también este año para leer las oraciones de Pablo todos los días en primera persona, mencionándolas, hablándolas hacia nosotros mismos. Es algo que comencé a hacer desde el año pasado y pues ustedes pueden unirse, ya lo habíamos hablado en prédicas anteriores, pero quiero que pensemos un poco específicamente en eso. Efesios capítulo 1, verso 17, o quiero saltar más bien a, 17, 18 y 19, ¿qué dice allí? Que nosotros oramos para que nos dé Dios un espíritu de sabiduría y de revelación para entender quiénes somos, quién soy yo, quién eres tú, quién eres tú, piensa en eso, quién eres tú. Eres una nueva criatura, Dios está en ti, has nacido de nuevo, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, Dios mismo vive en ti, eres casa de Dios, pero Dios también es tu casa. ¿Quién eres? ¿Qué tienes? Tienes todas las promesas de Dios, tienes todo el poder y ¿qué puedes hacer con eso? Y luego de eso comienza a hablar en el verso número 20, dice, hablando del poder, el cual operó en Cristo Jesús, ¿y qué hizo? Le resucitó, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, sobre todo principado, poder, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y un poco más adelante dice allí, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Escucha, Cristo resucitó, operó en el poder de Dios, que le hizo resucitar. Cristo dice la palabra que es la cabeza. Entonces la cabeza resucitó, pero un cuerpo no resucita en solo la cabeza. ¿Qué más resucita? La cabeza y el cuerpo. Muy bien. Entonces Cristo es la cabeza y nosotros ¿qué somos? El cuerpo, literalmente lo dice acá, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos su cuerpo. Cristo resucitó. Y escuche, bajo el poder de Dios. Y dice que le dio, operó resucitándole sobre todo principado, poder y autoridad. Si la cabeza está sobre todo poder, autoridad, sobre toda potestad, entonces nosotros también estamos sobre todo principado, autoridad y señorío. Y sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? Dios nos ha dado su nombre. Tenemos el nombre de Cristo. Por el nombre de Cristo podemos actuar. Efesios capítulo 2, verso 6. Y yo quiero hablar esto. Para las personas que tal vez han escuchado malas noticias, tal vez familiares que están con algunos síntomas de COVID, tal vez tú si te han dado un reporte de que tienes COVID, pero escucha, debes entender esta verdad porque la palabra Efesios 2, 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿qué? Juntamente con Él en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde estás sentado tú, posicionalmente hablando? En lugares celestiales. Esto viene, obviamente, luego de haber leído Efesios 1 del 17 al 23. Te hizo sentar en lugares celestiales. Estás en lugares celestiales. ¿Para qué? Para tomar autoridad. Tú puedes decir, yo tengo autoridad. Tengo autoridad. Di, yo tengo autoridad. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Sobre quién? Sobre principados, autoridades, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo. Entonces, nombres por los que se puede levantar. ¿Nombres de qué? Nombres del COVID, nombres del coronavirus, nombre de asma, nombre de diabetes, nombre de cualquier enfermedad, de pobreza. Tú estás por encima de todo nombre. Y hablando un poco ahora de Colosenses, capítulo 2, verso 14, dice, ¿qué hizo Cristo? Anuló
el acta de decretos que habían contra nuestra, que nos era contraria, y dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, nuevamente, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo lo hizo, ¿para qué? Para que tú también puedas caminar en esa confianza, es decir, tú eres más que vencedor, porque Cristo lo hizo, y ahora tú caminas en su victoria. Entonces hay reportes, hay cosas, y obviamente estamos en nuestra casa, somos cuidadosos en el sentido de algunos temas, cuidadosos con personas que pueden tal vez ser más propensos en este sentido, pero no tenemos un espíritu de temor, no tenemos un espíritu de timidez para quedarnos callados. Conocemos la palabra que acabamos de hablar. Efesios capítulo 1, versos 17 al 23, Efesios capítulo 1, verso 6, o verso 3 más bien, Efesios capítulo 2, verso 6, Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Son algunos de los versos, porque Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, y estoy resumiéndolo un poco, pero dice que nosotros fuimos curados, esto ya sucedió. Entonces escucha, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces declarar la palabra de Dios, tú tienes que declararla porque ya fue hecha, ya sucedió, esto sucedió en el pasado. ¿Tú qué haces? Declarar esa palabra. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 1, versos 17 al 23? Que la obra ya fue hecha, que ya fue entregada toda autoridad de la cabeza al cuerpo. Nosotros somos los que declaramos la palabra, y en esto agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios capítulo 11, verso 6 es lo que dice la palabra. Entonces tú debes declararla. Tú estás puesto para declarar la palabra de Dios, para hablarla. Ya es un hecho. Dios hizo la obra, no es por nosotros, no es que nosotros ejercemos el poder, no, sino que el poder Dios nos ha dado un espíritu de poder. Bajo ese espíritu de poder es que nosotros hablamos las cosas específicamente de la palabra de Dios para hacer un cambio en el mundo espiritual. Así que este es el mensaje que yo quería traerte en esta noche, que tú sepas que puede haber malos reportes, puede haber síntomas, puede haber personas a nuestro alrededor que puedan tener algún tipo de enfermedad, o si estamos hablando de coronavirus o lo que sea, puede ser que tú lo tengas. Pero lo importante es que tú entiendas quién eres en Cristo. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo por ti? Y Él ya hizo absolutamente toda la obra. Cuando tú dices, Señor, yo te pido que tú me sanes, entonces el Señor te responderá, yo ya te sané. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros decimos, Señor, en tu nombre, porque lo hacemos en su nombre, en tu nombre, yo declaro que esa sanidad viene a mi vida. De hecho, si nosotros miramos Efesios capítulo 6, verso número 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, ¿contra qué? Contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra pelea es contra ellos, y no estamos peleando para vencerlos, estamos declarando todo lo que ha dicho Efesios capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 para llegar al capítulo 6 en este verso número 12, donde declara específicamente que nuestra lucha es contra principados y potestades, y lo que ya leímos aquí, para que tú lo declares. Tú estás puesto para declarar. La palabra dice que tú eres un rey y sacerdote, es decir, tienes una autoridad ya dada, te pertenece, debes hablarla en el nombre de Jesús, debes saber quién eres. Diablo, tú no tienes autoridad sobre mi cuerpo, es lo que debes decirle. Diablo, no tienes autoridad sobre mi casa, sobre mis familiares, sobre los creyentes. Tú tienes autoridad sobre el mundo, pero no sobre los hijos de Dios, porque yo no pertenezco a este mundo, yo soy habitante del cielo. Yo estoy de embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Mi ciudadanía está en los cielos. Por tanto, tú, diablo, no tienes autoridad sobre mí.
Así que yo te ordeno, escucha, en el nombre de Jesús, que tú quitas tus garras, tus manos de mí, de mi familia. Y yo declaro que todo síntoma se va en el nombre de Jesús y toda enfermedad se muere en el nombre de Jesús. Así que yo camino en seguridad y tú me has dicho, Señor Dios, que tú vas delante de mí y enderezas lo que está torcido, Señor. Tú vas delante de mí y yo declaro esta palabra sabiendo que tú vas delante de mí haciendo la obra en específico, es decir, la manifestación la puedo ver yo ahora. Así que, ¿qué tal si oramos? Iglesia en casa, Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por lo que tú me has dado, por quien soy, lo que tengo y lo que puedo hacer, Señor. Porque yo sé que si Cristo resucitó, yo también resucité con Él. Él es la cabeza, yo soy el cuerpo. Él fue el que hizo toda la obra. Yo no hice nada, pero como soy su cuerpo, entonces yo gozo de los privilegios que Jesús ganó por mí. Y estoy a la diestra del Padre, sentado en lugares celestiales con Cristo. Y estar, Señor, en lugares celestiales significa lugares de dirección, lugares de autoridad, lugares desde donde se dan órdenes. Y yo no doy órdenes a hombres porque la lucha no es contra carne ni sangre. Yo doy órdenes sobre el demonio y sobre principados, potestades, gobernadores y huestes. Doy órdenes para que no toquen mi vida y no toquen la vida de mis familiares, de mi casa, porque he sido comprado con la sangre preciosa del Cordero. Y en ese nombre precioso que declaramos que ya fue hecha la obra, y lo dice tu palabra, Isaías 53, Primera de Pedro 24, Salmo 103, Salmo 25, 23. Padre, yo creo toda esta palabra y sé que es así, es un hecho sobre mi vida. Así que, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y yo camino en esa sanidad. Y diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Iglesia en casa, eres bendecida. Apasionate por la palabra de Dios. Apasionate por creer lo que dice la palabra de Dios. Bendecidos y shalom. Hasta la próxima.